Ahora vamos a trabajar sobre lo que es el manejo o la exportación de los eh, mapas que se utilizarían dentro de un ambiente de videojuegos, el mapa de normales, el mapa de ambient occlusion y el albedo, que básicamente pues, es el de las texturas. Eso lo vamos a trabajar, digamos que de diferente manera. Obviamente hay que trabajar partiendo del objeto y de lo que nos puede permitir el objeto, pero pues exportar también ese tipo de elementos es importante para todo lo que se va a generar en términos visuales finalmente. Ahora tenemos aquí un grupo de un par de objetos que lo tenemos con el V-Editor. Vamos aquí a visualizar que tanto el low poly como el high poly, pues digamos que hay que trabajar con cierto tipo, digamos que de lógica o de estructura que vaya a generar el resultado. Cada uno tiene su propio juego de mapas UES. Aquí simplemente vamos a colocar esto en el punto inicial y lo que vamos a hacer ahorita es pasar a lo que sería pestaña de rendering. Vamos a lighting and shading, vamos a transfer maps, vamos a trabajar aquí el low poly como la superficie objetivo, el origen va a ser el high poly. Vamos a mostrar ambos, el envelope y la mesh. Entonces digamos que aquí tenemos esto. Es importante que este envelope es el área que va a cubrir. Si yo lo hago demasiado bajo, pues no va a sacar todos los elementos. Entonces tiene que ser que cubra todos los componentes que finalmente van a terminar dándole alto relieve, por decirlo así, que no tiene el low poly en términos prácticos. Ahora, aquí hay una cosa importante con respecto al low poly. Y nosotros vemos acá el low poly se va un poco por debajo de lo que sería el modelo como tal. Yo puedo llegar a editarlo un poco, es decir, coger digamos que estas caras y de todas maneras tratar de llevarlo hasta el punto en donde pues va a estar el relieve, porque lo contrario se va a perder parte de ese relieve. Entonces vamos a llevar acá por ejemplo este elemento de manera en que lo cubra realmente todo el proceso. Aquí vemos que el low poly realmente sí cubre como todas estas variables y es importante que también cubra como todos estos elementos. Es importante que lo tengan en cuenta para lo que va a ser como el modelo, porque finalmente es donde va a encontrarse estas características. Entonces vamos a reducirle un poco al envelope, no se necesita que sea tan grande, ya lo tenemos ubicado y vamos a colocar acá, pues normalmente aquí tendríamos por defecto, nos dice cuáles son los mapas que vamos acá. Por el momento vamos a sacar un normal map, lo vamos a trabajar como un JPEG por ejemplo. En este caso me lo va a mandar a la carpeta modelado. Digamos acá yo puedo ubicar una nueva carpeta, clase modelado 3D prop. Yo puedo decir que sea aquí por ejemplo en source image y le coloco acá en este caso radiador, pero el tipo de salida pues obviamente es JPEG como tal. Tangent Spaced, que sería como el elemento, y queda un nuevo shader y le decimos Bake Enclose. Aquí va a empezar a hacer una carga, se va a demorar un poco debido a las características que va a ir tratando de entender, de hacer una interpretación de lo que es el proceso mezclado con lo que sería el resultado final. En esa manera vamos a tener la posibilidad de, una vez termine, revisar el material, revisar cuál es el objeto y posterior a ese pues haríamos el trabajo con el ambient occlusion. Ya luego trabajaríamos un proceso de digamos que de pintura, podemos trabajar, exportar el objeto, exportar el mapa de pintura, de textura, y sobre esto pues ya tendríamos el último, que es básicamente el albedo, que tiene como objetivo ya la texturización final. Yo también puedo utilizar un poco de esto para trabajar el mapa de normales. Estoy trabajos programas como el Marmoset, que permite trabajar eso, o el Substance Painter, que nos permite trabajar directamente con texturas y exportarlas de diferentes maneras. Eso lo podemos estar viendo dentro del canal más adelante. Por ahora estamos trabajando digamos con los elementos mínimos para poder tener unos resultados estables o prácticos dentro de esto, antes de entrar a todo lo que son los materiales Arnold, que son los que nos interesa en términos finales como tal. Vamos a trabajar acá digamos que de esta manera, y sobre esto pues vamos a ir trabajando las características para luego ya pensar no solamente en lo que son exportar
los baking maps, sino que ya serían las capas de render que se utilizan para ya el montaje dentro del trabajo que ya se hace a nivel cinematográfico, que es decir, exportar las capas para hacer el compo, y no tiene nada que ver con el concepto del exportar para videojuegos. Aquí lo que estamos haciendo es exportar unos mapas de textura para videojuegos, pero que nosotros vamos a ir trabajando sobre el objeto, tanto el de alta resolución como el low poly, para ese tipo de cosas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, high poly. Lo voy a esconder un poco. Aquí vamos a agregar nuevo material. Le decimos en Arnold, tenemos hay un material Arnold que es el Standard Surface. Este material tiene una serie de características. Vamos aquí en Polymodeling, vamos a borrar el historial. Aquí tenemos una serie de características que yo puedo utilizar para colocar los diferentes elementos. Yo puedo trabajar también acá los diferentes tipos de características que se pueden dar frente al objeto. Puedo trabajar con diferentes tipos de elementos, como los vamos a ver posteriormente, pero también nos va a permitir trabajar cosas como por ejemplo los mapas de relieve, que son importantes tenerlos en cuenta, y todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de elementos como brillos, transparencias, bueno, todo lo que esto implica, y el tipo, digamos, que de características son las cuales se va a definir si va a tener o no va a tener algún tipo de, digamos, que de evolución. Aquí tenemos el boom mapping, que es básicamente el mismo de las normales. Vamos a buscarlo, aquí le colocamos tangent space y vamos a buscarlo dentro de nuestra carpeta de prop, source image, y aquí vamos a encontrar lo que sería el mapa de normales, como lo pueden ver, del radiador. Lo que hace esto, si yo presiono la tecla 6, es que me empieza a interpretar, dependiendo de donde venga como la luz, un acercamiento a ese tipo de detalle, dependiendo de, pues obviamente, del nivel de detalle que yo le esté generando al objeto del high poly, y lo que significaría en un caso determinado. Entonces aquí tendríamos los dos objetos. Claro, digamos que acá tenemos la posibilidad de ver cuántas caras, tiene 46 caras, mientras que este tiene 1089. Eso obviamente hace un cambio en el peso y en la carga que va a tener este objeto. Pues este es un objeto que serviría para colocar en un plano medio, en donde pues no haya mucho detalle cerca, donde no necesitamos demasiado nivel de, elaboración, de interacción entre el personaje del videojuego y los objetos. Entonces esto nos puede servir para llenar ese tipo de espacios, y pues obviamente él va a dar unos comportamientos adecuados para esto. Pero aparte de eso, pues yo obviamente puedo trabajar aspectos como el color, puedo empezar a trabajar el tipo de brillos que vaya a tener, y el impacto difuso, que ya lo vamos a ver posteriormente frente al tipo, digamos, que de características que tendría este ahí Standard Surface desde Arnold, que nos permitiría como este tipo de cosas. Si nosotros le damos a esto un render, aquí tenemos, vamos acá a trabajar con Arnold Renderer, vamos a mirar acá el Arnold Render View, pues vamos a ver que pues obviamente aquí no se ve todavía mucho que digamos. Claro, entonces, ¿cuál es el objetivo como de esto en un momento determinado? Pues es, si nosotros vamos a crear eso, tenemos que crearle una luz. Vamos a crear aquí una luz desde Arnold. Entonces vamos a colocar aquí un Sky Dome. Ya esto nos cambia la percepción que se tiene, digamos, que de la iluminación. Si yo le bajo un poco la intensidad al Sky Dome, vuelve, digamos, que rehacer el proceso, pero aquí vamos a tener ya las dos características como tal, el que es en alta resolución, el que es en baja, pero con el mapa de normales ubicado encima. Entonces él responde de una manera nativa a la reubicación del ambiente dentro del espacio, y eso también pues nos va a ayudar para trabajar lo que sería, en el caso de videojuegos, el motor de videojuegos, que de estas sensaciones de volumen sin necesariamente tener tanta cantidad de elementos, como podemos ver acá. Entonces 46 caras versus 1089, entonces es un cambio radical, y pues se logran elementos que son comparables al proceso como tal de exportación. Entonces ahorita vamos a trabajar lo que sería el Ambient Occlusion.